Buenas noches, sí. Bianca. Voy a dictar el módulo 3, Diseño, Cálculo y Modelamiento BIM de Instalaciones Sanitarias para Colegios. Esta es la sesión 1. En esta sesión básicamente vamos a hacer los fundamentos básicos, es decir, una introducción a las instalaciones sanitarias. Dentro de mi presentación, soy ingeniera sanitaria de profesión, egresada de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. He llevado un curso diplomado sobre coordinación BIM, he participado en proyectos de colegios, algunos hospitales, viviendas multifamiliares, y espero que si tienen alguna duda me consulten, o de todos modos todos podemos dar aportes que nos pueden ayudar a aprender más entre todos. No sé si procedemos. Me comentaron que la manera de trabajar para los que están llevando todo el curso completo es por participación, para anotarlos, ya que van a ser evaluados. Y finalmente tienen que presentar el proyecto que han estado desarrollando. Para los que no están desde el comienzo del curso, me parece que va a ser distinto, ¿no? Se les va a entregar ya la arquitectura y ustedes van a desarrollar la parte sanitaria. Como les comentaba, esta es la sesión 1 y va a tratar sobre todo de aspectos teóricos. Yo sé que muchas veces es una parte aburrida, pero a mí me parece que es una parte importante para el desarrollo de las instalaciones sanitarias, para las personas que quieren modelar instalaciones en el mismo Revit. En esta parte de la introducción, vamos a empezar con la definición, los fundamentos básicos para entender estos sistemas, las normativas y algunos proyectos desarrollados. Entonces, como definición tenemos a qué son las instalaciones sanitarias. No sé quién me podría poner un aporte, ya sea por texto. Como les dije, a los que están llevando el curso de manera regular, se les va a considerar la participación. La arquitecta Chen y ella debido decirles esa parte. Entonces, si alguien me puede definir con palabras, una palabra, dos palabras, acerca de qué son las instalaciones, para empezar. Ya, sí, perfecto, estoy leyendo los comentarios. Ay, ok. Comentan que es una especialidad de todo proyecto muy importante, incluye los sistemas de agua y desagüe. Es un conjunto de tuberías de agua fría, agua caliente, desagües, ventilaciones, cajas de registro, aparatos sanitarios que sirven para abastecernos de agua potable y eliminarla a través de los desagües. Es un sistema de tuberías para agua y desagüe, es la colocación de tuberías para agua y desagüe, se refiere al sistema que conecta todo el edificio y lo dota de los diferentes tipos de aguas, así como desagües y desde la toma pública. Es una red que abastece de determinados servicios según la necesidad del proyecto. Entonces, la pregunta ha sido qué son las instalaciones? Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que dicen, pero básicamente se están refiriendo a las instalaciones sanitarias. Yo considero que las instalaciones son sistemas y estos sistemas proporcionan al edificio las funciones para las cuales han sido diseñadas. Por eso tenemos las instalaciones sanitarias, eléctricas, instalaciones de gas, electromecánicas y varias otras disciplinas. Entonces, esa sería la definición básica de qué son las instalaciones. Ahora, como todos dicen, claro, las instalaciones sanitarias es todo lo que ustedes han comentado. Se trata del agua que llega al edificio, infraestructura, ya sea colegio, hospital, clínica, y del agua que sale en forma de agua residual, agua negra, y lo lleva al alcantarillado. ¿Qué características debe tener esta agua? Esta agua tiene que tener calidad y cantidad suficiente. ¿A qué me refiero con calidad y cantidad suficiente? Si podrían comentar. Eso hace referencia a la acometida que va a tener el agua o al caudal.
Claro, hace referencia a la calidad porque cuando se proyectan las redes de distribución generales de agua, necesitas que esa agua tenga un cloro residual que no afecte contra tu salud, cumplir con los límites de la OMS que aseguren que esa agua va a ser inocua para la salud. Y la cantidad, hago referencia a la presión suficiente, que también está normada según el reglamento. Aquí están comentando el consumo que va a requerir según la ocupación y número de habitaciones y aparatos, y la calidad viene desde la empresa prestadora de servicios, sí, con algún tratamiento previo. Claro, eso es ya parte del saneamiento. Nosotros estamos abocándonos a las instalaciones sanitarias propiamente dichas para el funcionamiento de una infraestructura, ya sea esta de cualquier tipo. Ahora, ¿qué comprenden las instalaciones? Dentro de las respuestas también me las han descrito, ¿no? ¿Quién podría decirme qué comprenden estas instalaciones sanitarias? Bueno, buenas noches, ingeniero. Bueno, comprenden las tuberías, ¿no? Los conectores y todo lo que viene a ser los accesorios, los aparatos. Si bien para instalaciones sanitarias estaríamos hablando de griferías, inodoros, lavabos, entre otros, ¿no? Sí, sí, claro, como dices, sí, es una respuesta. También están comentando que tiene dos subdisciplinas, agua potable, desagüe, y se puede sumar drenaje pluvial. Las instalaciones sanitarias comprenden dimensionamiento de tuberías y conexiones de agua. Las instalaciones sanitarias comprenden el conjunto de tuberías, caja de registros, aparatos sanitarios. Cada subdisciplina está compuesta por sistemas de tuberías, aparatos sanitarios y accesorios. El conjunto de tuberías de agua fría, caliente, registros y aparatos sanitarios. Las tuberías de agua potable y redes de desagüe y demás accesorios. Claro, en general, a lo que nos estamos refiriendo en esta parte es a un sistema. En este caso de instalaciones sanitarias son varios sistemas. ¿Y qué es un sistema? Es un conjunto ordenado de componentes. Y todos estos están relacionados entre sí. ¿Por qué relacionados? Porque todos cumplen una función. La función es llevar agua al edificio para que cumpla la función que ha tenido el edificio al momento de ser desarrollado. El desagüe tiene que cumplir una función de ser evacuado por gravedad y no contaminar lo que haya en la infraestructura. Las partes que comprenden las instalaciones sanitarias, como bien lo han dicho, básicamente se podrían dividir en agua fría y desagüe. Sin embargo, si vamos a hablar de sistemas, podemos hablar del sistema de agua fría, que puede comprender también el sistema de agua de riego. El sistema de agua caliente, el sistema de desagüe y ventilación, porque ambos van juntos, ya que necesitas de la ventilación para que el desagüe pueda tener un funcionamiento adecuado. Necesitas el drenaje pluvial, como también lo comentaron. Y claro, como comentan, los sistemas están compuestos por tuberías, accesorios, uniones, válvulas, con sus características necesarias, ¿no? Porque no podemos utilizar la tubería diseñada para desagüe en tubería para agua. Los fundamentos básicos, los que yo considero que son fundamentos básicos y que van a ser desarrollados más a profundidad en la sesión 2, ya que vamos a tratar de un tema específico, ¿no? Colegios. En este caso, tengo entendido que es un colegio inicial al que vamos a proveerle del servicio de agua y desagüe, y la parte pluvial también. Aquí en esta parte vemos los sistemas de abastecimiento de agua. ¿Alguien me puede comentar si ha tenido alguna experiencia con alguno de estos sistemas o por qué les estamos llamando sistemas de abastecimiento? Por escrito o puede comentar, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Mm, Bueno, el sistema que generalmente
he visto más cercano en mi vivienda es el sistema que, bueno, según veo ahí en el PPT sería el sistema directo, que básicamente es desde la matriz principal a los aparatos sanitarios, no pasando por un medidor. Luego también en el trabajo he visto algún sistema indirecto usando una cisterna y con un sistema de presión constante hacia los aparatos sanitarios. Y bueno, sí, por la calle también he visto, ¿no? También con tanque elevado y igual hacia los aparatos. Eso sería. Gracias. Muchas gracias. Claro, existen 3 sistemas de abastecimiento de agua para instalaciones sanitarias. La elección de estos sistemas depende tanto de la presión como de la altura del edificio y las presiones interiores que requieren los aparatos sanitarios. Como comentaba, el sistema directo es el sistema que usualmente tienen las viviendas unifamiliares, es decir, las viviendas que tienen entre 1 a 2 pisos. De la red matriz se toma una conexión y de esa conexión pasa por un contador o una caja de medidor y directamente lleva agua a cada uno de los aparatos sanitarios requeridos. El sistema indirecto tiene varias formaciones. ¿A qué me refiero con esto? Que puede tener la misma función, pero llevando primero el agua al tanque elevado y luego a cada uno de los aparatos sanitarios, o también puede utilizar una cisterna y de la cisterna con la tubería de succión y la tubería de impulsión llevar el agua hasta el tanque elevado. Y del tanque elevado a cada uno de los aparatos sanitarios. También existe el sistema a presión constante, en el que ya no es necesario el tanque elevado, sino solo la cisterna y un equipo a presión constante con características diferentes. También existe el equipo hidroneumático, que es un poco similar. Sin embargo, cumple otras características. El sistema combinado o el sistema mixto es un sistema que se da por etapas. Por ejemplo, a ver, me pregunta, ¿cuál es el sistema más recomendable o depende de las condiciones de vivienda? Depende de las condiciones de vivienda y del tipo de edificación. Por ejemplo, si es una vivienda unifamiliar, este sistema va a funcionar. Si es una vivienda unifamiliar o multifamiliar, o tú quieres de todos modos tener un tanque elevado, te va a funcionar el sistema convencional, que es llevarlo hasta el tanque elevado. Depende, como ya había comentado anteriormente, de la presión de agua que tengas en la red matriz, de la altura del edificio y de los aparatos que tengas y de los requerimientos que estos vayan a tener. Por ejemplo, ahora mismo estoy viendo unos colegios a los que querían ponerle sistema a presión constante, que es un buen sistema, ¿no? O sea, funciona bien. Sin embargo, las características del colegio te dicen que sí, necesita este sistema porque es bastante grande. Pero yéndonos a la parte de operación y mantenimiento y la ubicación del colegio, es poco probable o imposible que este sistema funcione adecuadamente en esa zona, porque es una zona rural. Entonces va a depender mucho del criterio que vayamos a necesitar o vamos a usar. Y aparte de ello, estos sistemas, ya sean directo, indirecto o combinado, va a depender del cliente, porque muchas veces hay una presión suficiente en la red, pero de todos modos el cliente necesita un tanque elevado, porque quiere guardar agua, por ese motivo. Entonces, son varios factores los que te permiten seleccionar cuál es el sistema de abastecimiento adecuado. El sistema combinado que les comentaba es un sistema en el que del medidor va a llevar directamente hacia cada uno de los aparatos sanitarios el agua
y muy aparte va a llenar una cisterna. Es una manera de sectorizar. Por ejemplo, si se va a construir un edificio o una infraestructura por etapas, este es recomendable. También sirve cuando los primeros pisos los vas a abastecer con la presión de la red y los últimos pisos quieres tener una cisterna y de la cisterna llevarlo al tanque elevado y hacer que funcione por gravedad. Es decir, tenemos que hacer un análisis que lo vamos a hacer en la siguiente clase respecto al edificio que vamos, perdón, a la infraestructura que vamos a desarrollar en este módulo. Ahora, otro tema importante es la conexión domiciliaria. Este es un conjunto de tuberías colocados entre la cometida de la red de distribución y el límite exterior de la edificación. He buscado una foto cualquiera, ¿no? De unos vecinos. ¿Qué tenemos aquí al frente de las casas comúnmente? Una caja de medidor y una caja de desagüe, que serían las conexiones domiciliarias. Si lo vemos más a detalle, para la institución educativa sin mi abastecimiento de agua de sistema directo, creo que siempre debo tener un tanque, cisterna o elevado, ¿cuál es la norma? Y si solo tengo un solo piso y solo baños, como te dije, depende mucho de las características. Para elegir mejor el sistema, uno necesita un informe de presiones, sobre todo si va a ser para colegios. Claro, depende de la zona, como te digo, no necesariamente las instituciones tienen tanque, no necesariamente, porque hay zonas en donde sí o sí han requerido utilizar sistema de presión constante o instituciones pequeñas que simplemente tienen una conexión directa desde la red matriz hacia el medidor. Depende de las características, Walter. Claro, lo más recomendable, claro, estoy hablando de los colegios que ya existen. Cuando es necesaria una electrobomba, es necesaria dependiendo de las características. Si no tienes presión suficiente de agua, entonces no puedes abastecer cada uno de los aparatos sanitarios, así que vas a tener que proyectar una cisterna, una bomba, un tanque elevado. Para los que no conocen la parte de estos términos, ¿no? La cisterna es un tinaco, según una palabra de México, o un recipiente, como le podríamos llamar. Un tanque que está a nivel de piso o encima de él. Puede ser de material prefabricado, que ya varias marcas lo manejan, o también puede ser una parte del diseño estructural, o sea, son muros. Y tanque le estoy llamando a este también recipiente, pero que tiene una menor dimensión y que va en la parte alta para proporcionar gravedad para que llegue a cada uno de los aparatos sanitarios. Y es necesaria la electrobomba cuando las características de la edificación lo requieran. Aquí puede darse el caso de que se hayan propuesto, por ejemplo, en algunos colegios, las duchas en los laboratorios, las duchas de emergencia, que necesitan una elevada presión. Sin embargo, todo lo demás es bastante sencillo, vamos a decirlo, porque con la presión que te da un tanque elevado de un sistema directo sería suficiente. Entonces, ahí podrías utilizar una electrobomba. En la conexión domiciliaria, como ya habíamos comentado, está la tubería matriz. Otra consulta, ¿cómo saber qué tipo de sistema utilizar? ¿Electrobomba, hidroneumático o presión constante? Eso ya depende de una evaluación, como te digo. Necesitas evaluar qué presión tienes disponible.
también necesitas saber qué es lo que necesita el cliente. Porque, por ejemplo, aquí en el centro de la ciudad donde vivo, no puedes tener tanques elevados en la zona histórica. Entonces, por más que ellos quieran o necesiten o el presupuesto solo les dé para un sistema de cisterna tanque elevado, no pueden tenerlo, así que debe ser un sistema a presión constante. También va a depender de cuán alto es el edificio. Es toda una evaluación, o sea, yo no te puedo decir ahorita, hasta en una propia vivienda multifamiliar, ¿no? No te puedo decir, solo usa el agua que te venga del medidor y ya, porque quizás no tenga la presión suficiente. Entonces, si ves y verificas que hay la presión suficiente para una vivienda multifamiliar, se utiliza ese sistema. Si no tiene, entonces tienes que irte por el camino de la cisterna y tanque elevado. O sea, es una evaluación que se hace dependiendo de varios factores, como ya les he comentado. Se toman varios factores, varios criterios, perdón. Como ya les comenté, la presión de agua, la altura del edificio, las presiones interiores, los requerimientos. También se toma en cuenta la parte económica de qué es lo que el cliente necesita, qué es lo que quiere, cómo quiere que funcione. La conexión domiciliaria de agua potable. Es una vista en planta y una vista en corte de cómo es que se conecta al medidor. Las alturas mínimas, ¿no? De 60 centímetros, la caja que comúnmente es prefabricada, lo que necesita, ¿no? La llave de paso, las uniones, el medidor, considera también la parte del marco de la tapa, que es lo que debería ser. Sin embargo, yo he visto que en proyectos de Sedapal, por ejemplo, ya está definido todo esto, o sea, tienen sus propios criterios, su propia marca. Esta es la conexión domiciliaria de alcantarillado. También hay una red matriz en la que se pone una cachimba. No sé si alguien podría comentarme si ha visto este tipo de conexión. Claro. Entonces, de la caja de registro final que nosotros proyectamos, se empalma a la red matriz también de desagüe. Eso ya con detalles especiales, ¿no? La cachimba, no sé qué otro nombre tendrá, con sus abrazaderas metálicas. Ahora continuamos con los aparatos sanitarios. Alguien que me comente qué son los aparatos sanitarios y por qué son importantes. Acá hay una consulta. ¿Esa conexión con la red pública la hace la empresa o el dueño de la vivienda? Comúnmente cuando hacen las redes de saneamiento, ya esos puntos, le vamos a denominar, ya los consideran. ¿La normativa IS 010 se toma para su diseño o hay alguna normativa más que se considera? En nuestro país, la norma IS 010 es la que va a primar sobre cualquier otra en el tema de instalaciones sanitarias. Sin embargo, se pueden utilizar criterios para ayudarnos. Por ejemplo, está la A130, también está la A40, si no me equivoco, para instituciones educativas y sus instalaciones. Y cuando ya la norma no contempla alguna especificación, ¿no? Se puede justificar el cálculo mediante alguna otra normativa internacional. Pero la consulta que tengo ahorita es, ¿qué son los aparatos sanitarios? ¿Y cuál es su importancia? ¿Qué tal? Buenas noches nuevamente. Bueno, son elementos, ¿no? Parte de cada especialidad que en este caso algunos se podría decir que pertenecen, ¿no? Tanto a la red de agua como a la red de desagüe, como son
bueno, los lavatorios, lavaderos, o los mismos inodoros, ¿no? Porque todos estos elementos del sistema tienen una cometida de agua para alimentar el aparato, pero también tienen una salida para su descarga. Entonces, bueno, lo definiría como parte del sistema de toda la especialidad, que, bueno, cada uno tiene sus características y cumplen determinada función dentro de la vivienda o del proyecto. Sí, gracias. También Henry Cruz. Son dispositivos que permiten hacer efectivas las instalaciones sanitarias. Aquí la parte que yo he podido recopilar, ¿no? Es que son elementos que se utilizan para facilitar varias cosas dentro del hogar. La higiene personal, en primer lugar, el aseo doméstico, es decir, la limpieza que realizamos a los ambientes, y permiten la evacuación de desechos fisiológicos y los desechos del lavatorio, ¿no? De los lavaderos, lavatorios. El material de los que están, el material que tienen estos aparatos sanitarios debe ser fácilmente lavable para procurar la higiene. Ya la mayoría ha visto que son de porcelana, ¿verdad? La importancia de los aparatos sanitarios, según los fundamentos básicos que yo estoy poniendo, es debido a que hay que conocer las medidas correctas para su instalación. Es decir, cuando uno proyecta un plano en AutoCAD, simplemente dibuja un punto de agua y un punto de desagüe, y no importa en qué lado esté, cómo esté. Pero cuando uno proyecta estas mismas tuberías, estos sistemas, entonces sí va a ser importante saber a qué alturas están. Por ejemplo, hay inodoros cuya altura es de 18 centímetros, otra 20, otra 15. La distancia del punto de desagüe está para niños a 25, si no me equivoco, y a 30.05 para adultos. Están haciendo una consulta. ¿Qué tan conveniente es usar directamente el agua pluvial para los aparatos sanitarios inodoros? Es necesario un tratamiento previo de limpieza de impurezas. ¿Qué sistema para tratarse podría hacer? Depende, pues, si llueve en la zona donde vas a hacer el proyecto, porque hay zonas donde la precipitación es mínima, entonces no habría caso de proyectar eso. Si es una zona donde llueve demasiado, pues te vas a saturar con tanta agua. Creo que el único peligro ahí sería que el agua se contamine, se empose y no se utilice. Podrías hacer calculando quizás esto. A ver, por ejemplo, aquí te comento que una vez yo fui me contactaron para un hotel porque el gasfitero había querido aprovechar el agua de lavatorios y de duchas, almacenarlas en una cisterna y con una bomba llevarlas hacia los inodoros. Sin embargo, no se había percatado de que el cálculo necesario, del volumen necesario de agua para un inodoro o los inodoros que estaban proyectados en ese hotel, no cuadraba. Es decir, tenía un agua estancada, emposada y ya con musgo. Y al final tuvieron que cerrar y clausurar esa cisterna que había sido proyectada yo me imagino que por la buena voluntad de ahorrar agua. Sin embargo, para eso hay que hacer también un análisis y cálculo de cuánto voy a necesitar, cuánta agua viene. Claro, también, con regularidad los techos almacenan polvo, desechos de aves y otros residuos que podrían dañar el sistema de desagüe. De un tratamiento propiamente hecho no te podría decir,
quizás para el reuso de las aguas grises. Eso sí se podría ver, que en muchos colegios también lo aplican, ¿no? O están tratando de aplicar. Pero para la parte pluvial, comúnmente, cuando no hay tantos desechos de aves ni otros residuos, comúnmente simplemente se almacena el agua y se utiliza para el riego de jardines. Pero eso en una vivienda unifamiliar o multifamiliar no va a ser, no va a ser estrictamente necesario, ¿no? Como les comentaba, las medidas correctas es necesario conocerlas para realizar el modelo. Conocer a qué altura van, en qué punto van, los puntos de agua y puntos de desagüe. Y para quien no esté entendiendo esa parte, se refiere a las tuberías y accesorios que vienen desde el ramal hacia cada uno de los aparatos sanitarios. Por ejemplo, si al final logramos ver una parte del presupuesto, les muestro un modelo de presupuesto de esto, en la parte de análisis de costos unitarios, van a ver que estos puntos o salidas de agua de desagüe van a variar según el criterio del ingeniero de presupuestos. Las tuberías. Ingeniera, buenas noches. Antes que pasemos a tubería, quería consultarle lo siguiente. ¿Cuál es lo recomendable? ¿Trabajar con las unidades de gasto? Me refiero a los cálculos. ¿O con lo que especifica la IS 010 en el artículo 6, las dotaciones, o trabajar con las dotaciones que te da de acuerdo a la edificación, ya sea doméstica, comercial o industrial, o trabajar con las unidades de gasto? ¿Cuál es lo recomendable? Aquí no te estoy entendiendo claramente. ¿Tú me estás hablando de la dotación? Sí, Ya, sí. la dotación es un tema que vamos a ver en la segunda clase. Vamos a calcular la dotación. Sin embargo, te explico un poco. La primera parte del reglamento tiene que ver con la parte de presentación del proyecto. Luego viene la parte de dotación de aparatos sanitarios, es decir, qué cantidad de aparatos sanitarios se requieren por ambiente o por personas. Y luego viene la parte de dotaciones de agua fría. ¿A qué se refiere? A la cantidad de agua necesaria que va a requerir diferente tipo de infraestructura. Y dentro de esa infraestructura podemos encontrar oficinas, zonas administrativas, podemos encontrar, qué sé yo, jardines, estacionamientos, o sea, diversas características dentro de una infraestructura, y para eso nos va a ayudar el cálculo de las dotaciones. Y lo otro es el cálculo de las unidades Hunter, unidades de gasto probable, que eso lo voy a tocar en la siguiente clase, que es ya más abocado al diseño de esta institución educativa que vamos a hacer. Las tuberías, me están comentando aquí, Adrián, las tuberías están sujetas a la presión y al abastecimiento. Bueno, las tuberías, en primer lugar, y como la parte teórica que les dije que iba a ser esta clase, son conductos, y estos cumplen la función de transportar agua u otros fluidos. Esto ya es más la parte de mecánica de fluidos, ¿no? Tuberías también hay para el sistema de gas, pero ya tiene diferentes características, diferentes presiones, como comento. Vamos a ver sobre las tuberías de agua potable. En nuestro país
comúnmente utilizamos las tuberías con ciertas características que ya están dentro de una norma técnica peruana. Las que aquí les estoy presentando cumplen con esta norma técnica y estas son las tuberías con rosca. Comúnmente las tuberías con rosca se utilizan para diámetros pequeños hasta 2 pulgadas. Y también están las tuberías para agua fría, las tuberías a presión con esta norma técnica y que ya llegan a diámetros más grandes. No sé si alguien podría comentarme al respecto, porque, por ejemplo, aquí en donde yo vivo, la mayoría de edificaciones, aún trabaja con roscas. Sin embargo, he escuchado que en Lima prefieren utilizar las tuberías a presión. ¿Alguien sabe al respecto a este tema? Sí, ¿qué tal? Bueno, sí, me parece que también en vivienda he visto el rosca, ¿no? Que si es un niple ya se va enroscando. Pero sí, en Lima he visto que en algunos proyectos usan, eh, bueno, este sistema de termofusión, que no sé si es el mismo de presión que nos comenta, pero que es básicamente a base de calor, ¿no? Se hacen todas las uniones de los tubos. Ese he visto que han utilizado en algunos proyectos. Otra parte que quería comentarles sobre las tuberías es que en el Revit vamos a poder poner estas características a las tuberías con las que vayamos a trabajar, ¿no? A las tuberías de media pulgada, 1 pulgada. Para el diseño podemos utilizar tanto el diámetro real como el diámetro nominal, siempre en cuando mantengamos solo uno de estos, ¿no? O bien nominal o bien real. Luego, el espesor es el diámetro que le vamos a quitar para tener un diámetro real. Ya cuando hagamos la parte de las tuberías, vamos a ver ese tema. De la configuración de tubería. Las tuberías de desagüe y ventilación también están regidas bajo una norma técnica peruana. Estas pueden ser de clase liviana o de clase pesada. Sus características son los tamaños que van a tener. Hay una consulta ahí. ¿Cuándo se debería usar las tuberías con rosca? ¿Cómo sería la mejor manera de unirlas en caso de que se corten las tuberías y ya no tengan rosca? Si se cortan las tuberías y ya no tienen roscas, puedes utilizar uniones. ¿Cuándo se debería usar las tuberías con rosca? Como les dije, eso ya depende del criterio con los que vayan a diseñar, también del cliente, del ingeniero sanitario que esté proyectando, ¿no? Yo les había comentado que comúnmente en mi ciudad se utiliza estas tuberías con rosca para viviendas unifamiliares, multifamiliares, hasta este diámetro. Y para infraestructuras más grandes, que necesitan diámetros más grandes, se utilizan las tuberías a presión. Claro, con regularidad se realizan las conexiones a presión para tuberías de agua. Claro, el aporte que nos está diciendo Carlos, que la unión es más técnico que volver a hacer una rosca. Probablemente. Como les dije, va a depender ya del criterio, del tipo de edificación. Porque hay muchos, por ejemplo, viviendas multifamiliares que solo necesitan hasta tuberías de 2 pulgadas. Entonces, con la rosca va a ser suficiente con las tuberías para agua con rosca, con esta norma técnica peruana. Para las tuberías de desagüe, en este caso también son las que se utilizan para
drenaje pluvial pueden ser de clase liviana o pesada. Comúnmente la clase pesada se utiliza para los colectores de desagüe, pero muchas veces también se utiliza para la parte de ventilación, aunque se sugeriría que utilicen la clase liviana. Esto ya por un tema de costos. Para la parte de pluvial se utiliza la clase pesada. Los accesorios. ¿Alguien puede darme algún comentario sobre qué son los accesorios? Bueno, son elementos que sirven para unir y hacer que el sistema funcione, pues, ¿no? Como hay codos, hay yes, dobles yes, Ts y todo eso. Claro, en las diferentes especialidades, ¿no? Tanto desagüe como agua. Claro, básicamente tienen una función auxiliar, ¿no? Algo para complementar. Complementa en el sistema de agua o desagüe, como dices, las partes importantes, ¿no? Para llevar agua correctamente a cada uno de los aparatos sanitarios. Aquí estamos viendo los accesorios, tapones, registros, codos, yes, como comentas, Ts. Ahora vamos a ver, me dice, son elementos para poder unir tuberías y salidas. Más arriba hay otro. En las ventilaciones de una red de saneamiento, en los tipos de ventilación más usados, ¿cuáles son las primarias, secundarias o terciarias? Es una pregunta muy interesante que se va a resolver en la sesión número 4, donde vamos a abocarnos solo al sistema de desagüe y ventilación. Luego son elementos para poder unir tuberías y salidas. Sí, es un elemento que se utiliza para complementar otra cosa. Facilitan los cambios de dirección, variaciones de diámetro. Claro, son elementos auxiliares que van a ayudar a cumplir lo que están comentando. Ahora, entre las normativas, existe las normativas internacionales, obviamente, y la normativa peruana. Entre la normativa internacional tenemos la normativa argentina, que son instalaciones sanitarias, domiciliarias e industriales. Todo esto lo pueden descargar, o sea, todo está en el internet. Si quieren revisarlas, darles una ojeada. En Chile tenemos el RIDA, que es un reglamento de instalaciones domiciliarias de agua potable y alcantarillado. Una parte que me gusta de este reglamento de Chile es que se puede calcular el diámetro de los medidores sin necesidad de tener un ábaco, es decir, con una fórmula, que se asemeja el resultado en un 70% al que a nosotros como peruanos, con nuestra normativa, tenemos. Pero es con una fórmula ya establecida. La normativa de Colombia, que es una norma técnica colombiana. La normativa de Bolivia, el Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias, que tengo entendido es la que es más parecida a la nuestra, ya que también utiliza unidades Hunter para el dimensionamiento de las tuberías. La normativa francesa, que es la DTU, aquí está, documento técnico unificado, ¿no? La normativa europea, que tiene varias versiones. A esto también podemos sumarle varias normativas de Estados Unidos que están en una página que, si me hacen acordar, se las comparto.
en donde te indica las características básicas que van a tener. Y para abocarnos ya a lo que estamos, ¿no? Nosotros, la mayoría me parece que somos del Perú, la norma IS 010 de instalaciones sanitarias para edificaciones. Esta normativa tiene requisitos mínimos para el diseño de las instalaciones sanitarias. ¿Por qué me refiero a requisitos mínimos? Porque cuando nosotros diseñamos instalaciones sanitarias necesitamos ponernos en el caso más desfavorable. Entonces, esta norma como que avala ese criterio. Y aquí te dice, para los casos no contemplados en la presente norma, el ingeniero sanitario fijará los requisitos necesarios para el proyecto específico, incluyendo en la memoria descriptiva la justificación y fundamentos correspondientes. Es decir, que podemos utilizar un criterio razonable y justificado para poder realizar el diseño. Les pongo un caso, ¿no? Por ejemplo, para el agua caliente de una institución educativa se tenía que sacar, a ver, les comento, las dotaciones se dan por ambientes. Puede ser área administrativa o puede ser una oficina o un comedor, pero no hay dotación para servicios higiénicos. Entonces, ¿cómo hacemos si solo tenemos un pequeño espacio de servicios higiénicos que tienen duchas que necesitan agua caliente? Si no sabemos qué cantidad de agua va a requerir. Entonces, podemos justificar un cálculo utilizando la frecuencia de personas que van a hacer uso de cada uno de los aparatos sanitarios, en este caso las duchas, y el tiempo que van a tomar ellos en ducharse. Entonces ya tenemos un caudal y con ese caudal podemos calcular qué cantidad de agua vamos a necesitar de agua caliente vamos a necesitar y justificar el cálculo. Los documentos de trabajo. Me parece importante conocer esto porque muchas veces se confunde, ¿no? Se necesita una memoria descriptiva y en esta memoria descriptiva se incluye la ubicación y la solución técnica adoptada para el abastecimiento y evacuación del agua. Y todo eso tiene que describirse. Entonces, en el proceso que avancemos con el sistema de abastecimiento o el sistema de agua potable, vamos a ir desarrollando la parte de las memorias, porque muchas veces yo solo escucho, pásame tu plantilla, pero mejor si estamos aquí y estamos interesados en el tema, la desarrollamos, ¿no? También están los planos del sistema de abastecimiento, que ya les comentaba anteriormente. Los documentos de trabajo, ya les había comentado sobre la memoria descriptiva, que la vamos a desarrollar desde cero. Me imagino que a muchos les va a parecer un poco tedioso, pero me parece que es necesario para que no estén siempre diciendo, dame plantilla, plantilla. Los planos se desarrollan por el sistema de abastecimiento, que ya sabemos a qué se refiere, las instalaciones interiores, las exteriores, los detalles a escalas convenientes. Esto sobre todo porque los detalles se presentan en escala 1:25, las del sistema de abastecimiento. Los esquemas isométricos cuando sea necesario. ¿Por qué cuando sea necesario? Porque hay proyectos que no lo requieren, que en sus términos de referencia no te piden isométricos. Entonces, no se presentan. Hay otros términos de referencia que sí te piden isométricos. Entonces presentas la parte de isométricos. A todo esto, ¿me pueden decir qué es un isométrico? Buenas noches. Básicamente es un gráfico
de toda la red en ángulos de 60 y 30 grados. Sí, básicamente es una representación un poco más detallada en el dibujo, ¿verdad? Se puede ver un objeto o un sistema en sus tres vistas, horizontal, lateral y vertical. La importancia que tiene para las instalaciones sanitarias, a ver, ¿qué ponen acá? Es una vista 3D de las instalaciones para entender los recorridos y conocer la conexión de montantes. Es una representación de las redes y montantes. Ya, empezando, aquí hay un término que no sé cómo podrían definirlo ustedes. Yo conozco las montantes para los desagües y sistemas de drenaje pluvial. A eso se les denomina montante. Y para las tuberías verticales que llevan agua, ya sea al tanque elevado o a cada uno de los aparatos sanitarios, es decir, la tubería principal, como alimentadores. Luego, es una representación. Sí, es una representación gráfica donde te muestra una vista en la que puedes identificar diámetros, longitudes y accesorios. Comúnmente estos isométricos en la parte sanitaria se realizan del sistema de abastecimiento y de la ruta crítica, es decir, desde el medidor hacia el sistema de abastecimiento y del sistema de abastecimiento hacia el aparato más desfavorable. Comúnmente, pero con la parte del Revit que vamos a utilizar, esto se amplía mucho más, ¿no? O sea, tenemos ya vistas isométricas, así como las que les he presentado acá, que es totalmente detallada y completa. No es necesario hacer lo que les dije, lo que se podía hacer convencionalmente con el AutoCAD, que sería esta tubería que viene desde el medidor hacia la cisterna y solo hasta el aparato más desfavorable, que en este caso es esta terma, una terma que no está proyectada. Pero con esto del Revit podemos realizar una representación mucho más adecuada y precisa, identificando los diámetros, longitudes y accesorios. Ya, eso viene a ser parte de la norma IS 010. Aparte de ello, tenemos los varios títulos que tiene. Tiene el sistema de agua fría, y este orden lo pongo así porque este es el que se desarrolla comúnmente en las memorias descriptivas. Agua fría, agua caliente, agua contra incendios, si el edificio así lo requiere, pero este es un colegio que no va a requerir este sistema de agua contra incendio. El agua para riego, que comúnmente ya está calculado, diseñado dentro del agua fría, el desagüe y ventilación y las aguas de lluvia. Dentro de cada ítem que presenta la norma IS 010, tiene subtítulos que en agua fría y agua caliente se repiten, exceptuando la parte de almacenamiento y regulación, ¿no? Y los equipos de producción de agua caliente. Estos equipos de producción de agua caliente se refieren al sistema de agua caliente a ser usada en la edificación. Es decir, por ejemplo, aquí en la ciudad donde yo vivo, comúnmente se utilizan termas solares. En otros sitios se pueden utilizar termas a gas en edificios altos y en las zonas intermedias para abajo se pueden utilizar termas eléctricas o a gas. En otras zonas rurales creo que me han comentado sobre las rapiduchas y sistemas así que
aportan este sistema de agua caliente. Sistema de agua para riego, como les comenté, está dentro del agua fría. ¿Y cómo hacemos para calcular qué unidades Hunter necesitamos? Son 4.57 unidades Hunter por cada punto de grifo de riego. Si nuestra edificación lo requiere, vamos a calcularlo para hacer todo con el método de Hunter. La red de desagüe y ventilación, el almacenamiento de las aguas residuales, sistema de eliminación de excretas. Esta parte del sistema de desagüe y ventilación es bastante importante. ¿Por qué? Porque comúnmente proyectamos solo desagüe y nos olvidamos de la ventilación. Es por eso que también me parece que ha surgido la pregunta de ventilación primaria, secundaria y terciaria, que es bastante relevante en infraestructuras. Las instituciones educativas, si no me equivoco, están proyectadas para 25 a 50 años. Entonces, no proporcionarle a una edificación este tipo de sistemas, pues va a perjudicar notablemente lo que concierne a su buen funcionamiento, ¿no? Como les mostraba inicialmente, necesita evacuar el agua residual de una manera en la que no perjudique a la propia infraestructura. Las aguas de lluvia, lo que también estaban comentando de la recolección de aguas de lluvia para su almacenamiento y elevación. Dentro de esta norma tenemos varios anexos que nos permitan realizar los cálculos de los diferentes sistemas. Tenemos las unidades Hunter para uso privado y uso público. Se diferencian relativamente bastante, ¿no? Porque de uso privado lo podemos considerar algo que va a ser utilizado por una familia o solo por una persona dentro de un edificio público. Y las de uso público, que ya tiene que ver más con las baterías de baños proyectadas en los diferentes tipos de edificación. También está establecido ya cuál es el espaciamiento máximo entre soportes, si es que la tubería va a ir colgada, los diámetros de las tuberías de impulsión en función al gasto de bombeo, las unidades de descarga que van a ser importantes para el cálculo de las montantes y de los colectores. Esto es muy importante en la parte ya de edificios altos. También tenemos este anexo, el anexo 3, en donde, bueno, son los gastos probables para aplicación del método Hunter. Es decir, una vez que realizamos el conteo de las unidades Hunter, estos van a tener una conversión a litros por segundo, ya sea que estemos utilizando aparatos por tanque o por válvula. Y lo otro que es para unidades de descarga que no están especificados, ya por el diámetro, uno ya le da una correspondencia de unidades de descarga. Cada aparato sanitario, ¿verdad? También el número máximo de unidades de descarga que puede ser conectado a los conductos horizontales de desagüe y a las montantes. Esto para las redes colectoras. Los que pueden ser conectados a los colectores del edificio según la pendiente que vayamos a utilizar. Y muy aparte de estos anexos, que son 10 en total, al final les voy a mostrar el último, la misma normativa te da ciertos criterios para el desarrollo y para el diseño de estas instalaciones. Por ejemplo, en agua de riego tenemos el diámetro de la manguera. Si el diámetro de la manguera va a ser de media pulgada, la longitud máxima que va a tener va a ser de 10 metros. Y esto va a cubrir un área de riego de 100 metros. Y su caudal equivalente es de 0,2. También para la parte de desagüe, en la parte de colectores, te indica las dimensiones interiores
de las cajas de registro. Aquí hay una curiosidad que siempre me ha parecido graciosa. No sé si ustedes han visto que cuando uno proyecta cajas de registro, pone la medida exacta, 60 por 30, y esa la consideran. Sin embargo, son dimensiones interiores, es decir, el espesor del muro que va a ser considerado no lo representan gráficamente como debería ser. Entonces, ya en obra se ve más grande lo que estaba planteado, ¿no? También hay prefabricados en estos, así que no hay que complicarse. Las profundidades máximas, y si por ejemplo la profundidad máxima aumenta del 1,20 m, es necesario ya el uso de buzonetas, que eso ya lo contempla otra norma, ¿no? El diámetro del conducto del desagüe del aparato sanitario, esto tiene que ver ya más con el tubo de ventilación, a qué distancia puede estar según el diámetro. Las dimensiones de los tubos de ventilación principal, esto utilizando las unidades de descarga ventilada, que muchos, me imagino, no se han percatado de esto. Pero sí también hay que hacer una sumatoria de las unidades de descarga ventilada para conocer cuál es el diámetro que vamos a utilizar y la longitud máxima permitida. Y también los diámetros de los tubos de ventilación en el circuito de los ramales. Si tuvieran alguna consulta sobre estos anexos. Una pregunta, en el tema de las cajas de registro, por ejemplo, cuando se plantean lo que son en planos, se ponen las medidas que están aquí en la norma, ¿no? Y al momento de cuánto es el espesor que se considera del muro para estas cajas de registro. Eso ya depende, ¿no? Si vas a comprar prefabricados, entonces van a ser relativamente delgados. Pero si es Ya. un muro, mira, yo no soy ingeniera estructural, pero creo que tiene diferente denominación al ladrillo que lo pones horizontal o vertical. Entonces, eso ya va a depender mucho del contratista que esté realizando ese trabajo. Pero sí, en los planos se indican que son las dimensiones, pero eso no quiere decir que todo va a medir, digamos, 30 por 60, sino la parte interna solamente. Y hago ese comentario porque en el modelo se tiene que poner el nombre, ¿no? Se tiene que poner de 12 pulgadas por 24 pulgadas, sin embargo, visualmente tienes que aumentarle de entre 7,5 a 10 centímetros por espesor de pared. Entonces, visualmente ya se va a identificar que va a ocupar más que 30 por 60. A eso me refiero. Otra consulta, por favor. ¿Qué tal? Sí, sobre este tema creo que, bueno, en algunos planos indican a veces prefabricado, o en el caso de que fuera construido en obra, a veces indican 10 centímetros si es un muro de concreto, ¿no? O sea, se hace un muro de concreto de 10 centímetros, un concreto armado, pero muchas veces en viviendas, en proyectos pequeños, ya es un trabajo de albañilería que se hace con ladrillo, ¿no? Como si fuera un muro pequeño, entonces ahí se consideraría el ancho menor del ladrillo, que, bueno, dependiendo del tipo de ladrillo, generalmente podría ser 13 centímetros o por ahí más o menos. Sí, ven, gracias por el aporte, ingeniero Oscar. Otra norma técnica peruana importante para las instalaciones sanitarias, continuando, son los metrados para obras de edificación. ¿Por qué me parece importante esta norma? Porque muchas veces en los proyectos te quedas con la parte del diseño solamente, ¿no? Te guías del diseño de las instalaciones, pero también hay que hacer la parte del presupuesto si es que los términos de referencia así lo indican. Entonces, esta norma técnica peruana, en el título 3, metrados para obras de edificación, contempla las instalaciones sanitarias.
las instalaciones eléctricas, de comunicaciones y de gas. Entre las instalaciones sanitarias ya los está detallando por sistemas. Y es así como me parece, no soy especialista en presupuestos, si alguien es especialista en presupuestos acá podría apoyarnos, ¿no? Entonces, comúnmente se divide en aparatos sanitarios, el suministro de aparatos, suministro de accesorios, instalación de aparatos, instalación de accesorios. Me imagino que la mayoría haya visto esta parte de los presupuestos. Me parece importante conocerla porque muchas veces esta parte es de coordinación. Los aparatos sanitarios, ¿quién los proyecta? ¿Los ingenieros sanitarios o los arquitectos? Los arquitectos. Claro, entonces muchas veces esta partida, y sobre todo en edificaciones más especializadas, está contemplado ya en la parte de arquitectura y no en la parte de instalaciones sanitarias. Luego, otra parte importante de este reglamento es las salidas de agua fría, a lo que yo le he estado denominando puntos de agua fría, punto de agua de desagüe, ¿verdad? Perdón, punto de agua fría, punto de agua caliente, punto de desagüe, punto de ventilación. Entonces, esto también, el desarrollo del presupuesto va a depender del encargado de presupuestos. Si es un proyecto pequeño, ya va a depender de uno mismo, de conocer cuáles son los puntos, de estandarizar, de revisar los análisis de costos unitarios. Y aquí ya podemos definir cuáles son las redes de distribución, redes de alimentación. ¿Alguien me puede dar la diferencia entre estas redes, por favor? Sí, ahí lo están poniendo. La distribución es la parte interior y la alimentación viene del exterior. La alimentación es desde el medidor hasta el tanque y del tanque a la toma de distribución. Claro, en esencia las redes de distribución son las que están indicando, ¿no? Es la parte que sale del sistema de abastecimiento y llega a cada ramal de agua, a cada aparato sanitario, perdón. Y las redes de alimentación son las que van desde la conexión domiciliaria o también desde algún tipo de almacenamiento hasta las redes de distribución. Aquí también tenemos pasa lo mismo con el agua caliente y sus accesorios, válvulas, equipos de producción de agua caliente que les estaba comentando. La parte del sistema de agua contra incendio, cuya mayor relevancia son las válvulas, pero como les comenté, no vamos a tocar ese tema aquí. El sistema de drenaje pluvial, que contempla accesorios. ¿Qué accesorios podrían comentarme que están dentro del sistema de drenaje pluvial? ¿O qué otras partidas podríamos aumentarle a este sistema? Canaletas, rejillas, tuberías montantes, sumideros, cajas de registro y varios otros accesorios. Cajas de inspección, claro. Para el desagüe y ventilación. ¿Alguien podría indicarme cuál es la diferencia entre redes de derivación y redes colectoras? Redes de derivación son las que recolectan las aguas de los aparatos y las redes colectoras son las principales o las que van a las cajas de registro, me equivoco. Sí, muy bien. Esa es la diferencia principal. Luego hay cámaras, accesorios, cajas de registro, instalaciones especiales. ¿Qué creen que haya dentro de las instalaciones especiales para los sistemas de desagüe y ventilación? Les comento, básicamente va lo que es referido a las trampas de grasa, cámaras de retención de sólidos. En instalaciones especiales también puede ir la parte de lo que contempla a la norma IS 020
que ya sería los pozos de percolación, las zanjas de infiltración. Y no puedo decirles biodigestores porque eso no está contemplado en la norma, pero sí puedo decirles que ahí podríamos considerar la parte de tanques sépticos. Y dentro de varios, ¿qué creen que está faltando en todas estas instalaciones, en esta normativa en varios? ¿Qué creen que vaya en varios? Piscinas, dicen. No, eso sería otra partida, porque también hay que identificar el tipo de tuberías. Es decir, es una instalación. La piscina es una instalación sanitaria especial, pero no va dentro de varios. El sistema de riego, ya había comentado que va dentro del sistema de agua. ¿Alguien una idea? ¿Qué puede ir dentro de varios? ¿Qué es lo que está faltando contemplar dentro de estos metrados para obras de edificación en la parte de instalaciones sanitarias? Aguas blandas. Pero tú ya te estás yendo para la parte de hospitales. Otra cosa. Algo que le esté faltando. ¿Qué podría faltarle a un presupuesto así bien sencillo? Disculpa, no te escucho. Tanques cisternas o tanques elevados. Sí, está faltando la parte del sistema de abastecimiento. Entonces, dentro de varios sí podríamos considerar las cisternas, tanques elevados, las bombas necesarias, las válvulas, la válvula de pie, válvula flotadora, las válvulas de compuerta y esos accesorios que no están contemplados dentro de la parte que está acá arriba, ¿no? Del sistema de agua fría. Continuamos. Aquí es una pregunta importante que considero que deben saber porque están llevando este curso de especialización. ¿Por qué usar BIM para las instalaciones sanitarias? Así me pueden responder, por favor. Bueno, buenas noches. En lo que pude ver y todo eso al llevar algunos cursos es para tener una mayor compatibilización con las demás especialidades, específicamente con la arquitectura y estructuras, ya que en algunos casos también pues se llegan a afectar diferentes elementos estructurales. Sí, muy bien. Otro comentario. Bueno, ver el tema de interferencias con las otras especialidades, ¿no? ¿Más algún otro comentario? Aquí están escribiendo que el factor 3D ayuda en muchos aspectos, como identificar mejor interferencias, obtener un metrado más exacto y proponer procesos constructivos durante la ejecución para reducir las interferencias, para generar una cuantificación y un acercamiento más real a la puesta de obra. ¿Algún otro comentario? Para generar una cuantificación y un acercamiento más real a la puesta en obra. Claro, en general el uso del BIM genera una eficiencia en el flujo de trabajo, ¿no? Aquí nos vamos desde el diseño. Yo pongo estas imágenes porque anteriormente
la parte que modelaba 3D solo era la parte arquitectónica y luego te entregaban planos en planta, como este que está acá. Y entonces en un plano en planta uno simplemente diseñaba en ese plano en planta. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora para empezar el diseño de esta institución educativa? O sea, utilizar el AutoCAD. Y luego, con el requerimiento de isométricos, el trabajo en el mismo AutoCAD ya era un poco más complejo, ¿no? Muchas veces, no sé si les ha pasado, las computadoras no te permitían hacer este cambio pequeño para generar los isométricos. Y posteriormente, con el uso del BIM, se puede generar una mejor visibilidad de todos los sistemas. Puedes tener una colaboración entre diferentes especialidades a la parte de coordinación para que no existan interferencias. Y yo considero que esto también nos sirve para tener esquemas de trabajo y esquemas de diseño. Por eso de las reuniones colaborativas, ¿no? Para poder tener un mejor producto en la parte del diseño. Y obviamente la parte del diseño no es totalmente sencilla. Modelar y diseñar conlleva un tiempo que es bastante, ¿cómo les podría decir? En una comparación que yo hice con un amigo, él en AutoCAD, con el dominio que tiene, diseñó un edificio de 4 niveles y era de, no me equivoco, 200 metros cuadrados. Él hizo el diseño de arquitectura, presentación de planos y diseño de la memoria de cálculo en el mismo tiempo que a mí me tomó solo modelarlo. Entonces, si alguien te dice que esto es para hacerlo más rápido, eso es totalmente falso. Porque sí demora tiempo. Demanda bastante tiempo hacer esto. No sé si me pueden comentar sus experiencias con el modelado de instalaciones sanitarias, si es que lo tuvieran, o quienes no tienen y por eso están acá. Buenas noches. ¿Qué tal? Eh, me- Soy Fiorella Luna. Respecto a tu comentario del el anterior que acabas de hacer sobre un tema de rapidez, sí, quizás va a demorar un poco para el tema del, lo que yo creo, ¿no? De repente me estoy equivocando, pero quizás se va a demorar un poco para el tema del modelamiento, pero va a ser más sencillo a la hora de ver el tema de compatibilidades, alguna interferencia y cosas por el estilo, que a veces en un plano en 2D no es muy visible, ¿no? Entonces, yo creo que por esa parte es la mejora que se podría dar de repente al proyecto. Sí, sí, excelente comentario. Pero yo me voy al hecho de que comúnmente si alguien se mete a un curso de modelado es porque piensa que lo va a hacer más rápido. Es la parte del diseño, pero no es rápido. Y obviamente, claro, utilizar esta metodología que implica que vas a, como estaban comentando, ¿no? Vas a tener metrados exactos, vas a tener un acercamiento más real a la puesta en obra. Obviamente va a ser más eficiente el trabajo, pero no demora, o sea, no es, no es como desarrollarlo en el CAD, que en el CAD lo haces rápido. Yo te estoy hablando desde la parte de instalaciones sanitarias, ¿no? Yo no he desarrollado proyectos de arquitectura ni de estructuras. Entonces, hacer la misma propuesta, los trazos, el diseño, la presentación, los cálculos, es mucho más rápido en AutoCAD.
Pero la ventaja competitiva ahora es hacer todo eso en el Revit. Y eso que va a proporcionar todo lo que ya han comentado. Una mejor eficiencia en el flujo de trabajo, no solo en la parte de diseño, sino en la parte de coordinación, resolución de interferencias, generación de planos. Así que gracias por el aporte. ¿Alguien más tendría algo que comentar? Bueno, al llevar algunos cursos y también al hacer pequeños modelos, como usted menciona, ¿no? Sí, se demora un poco en la parte de lo que es diseño, ya que te acerca mucho más a lo real. Y como se dice, ¿no? Hacer con metodología BIM y con esta herramienta Revit, eh, te acerca más o te da un mayor acercamiento a lo real, a cómo va a ser. Y claro está, te quita, o bueno, toma más tiempo el diseño, pero al momento de la ejecución, al tener un mayor alcance a la realidad, hace que todos los imprevistos ya estén en su gran mayoría ya contemplados, como, no como en la metodología tradicional en donde era la frase clásica, pues no todo se ve en obra, y había mucho más gastos, por así decirlo, en esa etapa, en la etapa de construcción. Sí, claro, claro, muy importante tu aporte. Es una realidad. ¿Alguien más que quisiera comentar? ¿Alguien que tenga ya la experiencia con el modelado? Si lo ha hecho rápido y qué tan rápido lo ha hecho. Porque, por ejemplo, yo he visto proyectos en Revit que han sido desarrollados, pero al momento de revisarlos, ni siquiera minuciosamente, tienen varias falencias en cuanto a la orientación de los accesorios. Por ejemplo, en las montantes, que son las tuberías de bajada de desagüe, hay un accesorio que se llama T sanitaria. Entonces, de un piso se conecta esa T sanitaria y el flujo tiene que ser para abajo, ¿verdad? Y en los proyectos se encuentra con que ese accesorio está de al revés. Entonces, muchos ingenieros, modeladores, arquitectos, ni se percatan de eso, pero yo, así como profesional en ingeniería sanitaria, sí me doy cuenta de eso, pues porque está totalmente opuesto, está en contrapendiente y cosas así. Y eso, ¿por qué pasa? Por el desconocimiento de cómo es que debemos utilizar esta herramienta en favor del proyecto. Ha levantado la mano alguien para Oscar Vázquez. Sí, Sí, ¿qué puede. tal? Buenas noches. Eh, bueno, sí, como se comenta, si nos enfocamos en la etapa de diseño de un proyecto, es mucho más fácil, pues, en sanitarias dibujar líneas y hacerlo, digamos, este diseño inicial, ¿no? Pero al hacerlo en Revit y contar con un modelo ya del casco, ya de la arquitectura del proyecto, podemos identificar y de repente ver propuestas de diseño mejores, ¿no? Que se acomoden mejor a lo que tenemos, porque viendo en planta es muy difícil identificar cómo afectan tus redes con las cimentaciones, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces lo que he visto es que a veces las instalaciones enterradas interfieren bastante con las cimentaciones, entonces eso es algo que si en diseño se puede utilizar un modelo 3D para ver ya esta relación que hay entre especialidades y se puede optar por algún otro método, ayuda bastante a que en obra la ejecución sea mucho más barata y tome menos tiempo. Y de la misma forma, ¿no? Si ya tenemos un modelo 3D que ha sido trabajado con alguien que también tiene experiencia en Obraten, es mucho más fácil entenderlo y ayuda a que todos los trabajos se realicen de mejor manera. Eso nada más.
Sí, totalmente de acuerdo, Oscar. ¿Alguien más tiene un comentario respecto a Ingeniero, una consulta con respecto a las tuberías de ventilación. Hay algunos proyectos que enlazan todos los accesorios, todos los aparatos eh, mediante una tubería horizontal y de ahí a una tubería de ventilación hacia la parte superior? ¿Es recomendable eso o cada aparato sanitario debería tener su tubería de ventilación independiente? A ver, te comento, existen varios tipos de ventilación. El reglamento te indica que todos los aparatos sanitarios deben tener ventilación propia, pero muchas veces por la parte del diseño arquitectónico, y esto no es posible, ¿no? Ya sea porque en el segundo o tercer piso te atraviesas con una puerta, te atraviesas con una ventana, te atraviesas con un espacio totalmente libre. Entonces, sí, también existe la ventilación en circuito. Y esto ya va a depender más de la coordinación con la parte estructural. Porque la parte estructural te va a decir si son muros portantes o no portantes, si puedes atravesarlos de esa manera horizontal, porque, o sea, démonos cuenta que no solo es ventilación, ¿no? La ventilación también tiene características, necesita una pendiente mínima, longitudes mínimas, diámetros que hay que calcular. Comúnmente es de 2 pulgadas con 1% de pendiente. Y si con el estructural te dice, sí, no pasa nada si lo pasas por ese muro, entonces no hay ningún problema en pasarlo por ese muro. O sea, ya depende de la coordinación. Para la presentación de proyectos, características. Este es el anexo 10 que yo les comentaba sobre la norma IS 010, que son los símbolos gráficos de desagüe y símbolos gráficos de agua. Esto comúnmente lo hemos debido de ver en los planos de AutoCAD. ¿Qué quiere? ¿De qué se trata, no? De cómo es que se va a visualizar las tuberías y los accesorios en las instalaciones sanitarias. Tenemos el desagüe, que es una línea recta, la ventilación, que es una línea punteada, el agua, que es una línea, punto, el agua caliente, que es línea, 2 puntos, línea, 2 puntos, línea, y todos los que se pueden ver. Como les dije, se pueden descargar el reglamento, ahí van a poder encontrar y apreciar cada uno de estos. Entonces, para esto, para la presentación de proyectos, debemos tener en cuenta la norma GE 020, que son los componentes y características de los proyectos. Aquí, dentro del proyecto de instalaciones sanitarias para edificaciones, lo mínimo que debe tener, aparte de lo que yo ya les he comentado según la norma IS 010, son los planos de distribución de redes de agua y desagüe por niveles, los planos de isometría y montantes, los planos de detalles constructivos, es decir, ¿alguien me puede decir qué son los detalles constructivos? ¿Qué tal? Bueno, como en cualquier disciplina, los detalles sirven para, bueno, hacer saber al constructor ciertas, bueno, básicamente detalles de cómo se tiene que ejecutar determinada actividad, ¿no? Que está representada en el plano de repente con una línea que cruza un muro, ¿no? En algunos detalles se indica, por ejemplo, que debe tener algún tipo de sellador y bueno, específicamente en las instalaciones sanitarias, muchos de los detalles nos indican el tipo de material que se debe utilizar, ¿no? Como en las bridas o en los cruces, el refuerzo que se debe hacer a los elementos estructurales y bueno, básicamente eso, ¿no? Para conocer y darle
un mayor alcance al constructor sobre cómo debe realizar determinada actividad de acuerdo al diseño que se tiene. Sí, sí, muchas gracias por el aporte. Aquí también indicar que cuando uno está desarrollando los planos dentro del modelo, entonces es un poco difícil generarlos tal cual deben ser. Y acá se utilizan otras herramientas que implican importar los planos de AutoCAD, los detalles específicos y llevarlos al modelo y crear una lámina con esos detalles. Los símbolos gráficos se pueden desarrollar también dentro del Revit. Sí, me dice, se indican medidas específicas de cada elemento y la forma que debe tener y posición que se debe colocar. Sí, precisamente. Son detalles que te van a servir en la construcción, tipo de material, medidas, ubicación. Por ejemplo, en los detalles de las válvulas de agua fría y agua caliente, cómo es que van a ir, de qué material son, si va a necesitar uniones, qué tipo de válvula va a tener, el nicho, de qué material va a ser, y varias características totalmente específicas. También se va a necesitar en estos componentes de los proyectos de instalaciones sanitarias, especificaciones técnicas de los materiales y procedimiento de ejecución de ser necesario. Estas especificaciones que ya indica por normativa, ¿no? Si vas a utilizar lo que estábamos viendo previamente, si se va a utilizar la parte de tuberías con rosca o a presión, qué tipo de accesorios se van a utilizar. Uno muy frecuente es qué tipo de tubería se utiliza para la cisterna. ¿Alguien me puede comentar eso? Acero inoxidable, sí. Sí, comúnmente en los cuartos de máquina se utiliza acero inoxidable. Y ya la parte de la tubería de impulsión puede continuar de este material o bien puede ser de PVC. Y si está en una zona rural donde las temperaturas son bajas, entonces hay que tener en consideración un aislamiento térmico. También el procedimiento de ejecución de ser necesario, ¿no? Entonces, eso tiene que ver mucho con la presentación de proyectos. Estos especificaciones y procedimientos comúnmente están dentro del plano, ¿no? Que dice especificaciones técnicas de agua, especificaciones técnicas de desagüe, y aquí te dice leyenda de desagüe, leyenda de agua. Luego, las características que les estaba comentando. Los isométricos ya generados los isométricos generados del modelo, tanto de agua como de desagüe. Aquí vamos a ver, en primer lugar, cómo empezamos un proyecto de instalaciones sanitarias cuando tenemos un plano en AutoCAD. ¿Alguien me puede comentar al respecto? ¿Qué es lo primero que se hace cuando vas a desarrollar un proyecto de instalaciones sanitarias? Y tienes un plano que te ha entregado el arquitecto. Ideas, por favor. A revisar niveles. Claro, primero tienes que revisar. Luego de revisar, ¿qué haces? Para empezar ya a desarrollar los trazos. Ubicar montantes y líneas principales. Sí, pero no. Hay otra cosa principal que hay que hacer con los planos de arquitectura para empezar el desarrollo de las instalaciones sanitarias. Buenas noches. Bueno, primero es limpiar el plano, pues, ¿no? Si hablamos del dibujo. Sí, limpiar el plano. ¿Con qué características debemos dejarlo generalmente? Es simplemente dejar los puntos de agua, lo que son servicios y tal vez unos servicios especiales, y
y nada más, pues mobiliario y esas cosas no sirven para el plano. Las cotas también no ayudan, pues, ¿no? Sí, las cotas sí ayudan. A nivel, o sea, las de ambiente, ¿no? Las generales, claro que sí, ¿no? Las de... Los de ambientes sí ayudan cuando son de varios niveles, así que sí Ok. son importantes. Aparte que para el cálculo necesitas conocer la cota de piso. Pero Ay, ay, sí, lo primero que se hace es revisar el plano, luego se hace una limpieza del plano, se identifican las columnas, las puertas, las ventanas y las placas si es que hubiera, la ubicación de los aparatos sanitarios. Muchas veces hay muchos ambientes que no consideran ciertos aparatos, por ejemplo, el depósito de limpieza. El depósito de limpieza simplemente le ponen depósito de limpieza y no ponen ni punto de agua ni punto de desagüe. Y eso es falta de información para la parte sanitaria, ¿no? O sea, eso no, ¿cómo se absuelve? Porque en el diseño ya tiene que estar especificado. Identificar, es un depósito de limpieza, debe tener un botadero, debe tener un lavamopas, debe tener sumideros, quizás debe tener rejillas. Entonces, si a ti te presentan solo eso, de todos modos hay que generar la consulta. Hay que coordinarlo con el arquitecto, sabes que aquí te falta. Por ejemplo, una vez a mí me dieron un hotel y en ese hotel me dijeron acá hay un bar y nada más. Y todo es hotel, pero aquí, ¿dónde pongo el lavatorio del bar? ¿Qué más necesita el bar? Algunos edificios necesitan un ice maker, necesitas colocar un punto de agua. Otros necesitan un refrigerador, de esos refrigeradores que hacen hielo automáticamente, necesitas generar un punto de agua. Eso ya tiene que ver más con los mecánicos de fluidos o los mecánicos, ¿no? Pero de todos modos necesitas ubicarlo para realizar un cálculo correcto. Entonces, entender bien el plano es lo primordial, hacerle su limpieza. Luego, como dicen, se empieza o bien por agua o bien por desagüe. Les comento que la parte de agua es bastante sencilla, tanto en el AutoCAD como en la Revit. Lo que personalmente hago es ubicar las montantes de desagüe, que esas son las que van a complicar un poco la coordinación con arquitectura, ya que se va a tener que crear una falsa columna, ya que vas a utilizar un espacio que no está proyectado para eso. Los niveles ayudan, claro, por eso no hay que quitarlos, ni siquiera el nombre del ambiente, porque el nombre del ambiente te sirve para calcular la dotación, para identificar, ¿no? Por ejemplo, a veces dice el plano servicio higiénico de varones y no han considerado urinarios. Entonces eso hay que coordinarlo con la parte arquitectónica, porque uno no puede inventarse el lugar donde van a estar. Compatibilizar las estructuras con arquitectura para identificar interferencias con cimentación. Claro, eso es parte ya de un proyecto desarrollado con BIM. Básicamente, la parte de instalaciones sanitarias va a entrar cuando eso ya esté definido. Entonces no va a haber tanto problema. Yo me estoy refiriendo más que nada a cuando hay problemas al momento de que no consideran ciertos aparatos que se necesitan tener y visualizar para hacerle el trazado, para realizar el cálculo. Aquí en esta presentación me quería mostrar los isométricos que se pueden generar. También las vistas en planta, según reglamento, ¿no? Las leyendas también generadas en el Revit con ayuda de
de un dibujo 2D. También la parte de la cuantificación. La cuantificación ya sea por niveles o por tipo de tuberías o por diámetros, la cantidad total. Por ejemplo, yo he sacado este ejemplo de una vivienda multifamiliar pequeña de 4 pisos, si no me equivoco, de 3 niveles. Entonces, dentro de un plano, si uno hace algo pequeño, una vivienda unifamiliar, se puede dar esa información. Entonces, ya no es que a una persona le digas, tráeme 2 tubos, después 2 tubos, 2 tubos, sino que ya tienes el conteo exacto sin realizar mucho esfuerzo de cuántos metros de tubería vas a necesitar. Luego, aquí estamos viendo la presentación ya más elaborada, es decir, se diferencia por colores, se diferencian los accesorios. ¿Y esto por qué lo pongo? Porque he visto portafolios, ¿no?, que te presentan bastante llamativas las instalaciones sanitarias. Es decir, le hacen un corte acá, identifican varios aspectos, pero si te lo revisa una EPS, te va a decir, ¿para qué quiero esto? Yo necesito un plano en planta. Es lo que debemos saber desarrollar según los requerimientos. También los revisores municipales, ¿no? Que necesitas un plano en planta que cumpla con el reglamento. Necesitas leyendas que cumplan con el reglamento. Necesitas un plano isométrico. Hacer así de una manera bastante llamativa, pues no se va a entender como quisiéramos. Por más que se vea bonito, por más que puedes aumentarle detalles, eso te sirve para que vea la persona que va a construir, no te sirve para que te aprueben la licencia de construcción de esta especialidad. Aquí hay un ejemplo de un multifamiliar. Lo más importante dentro de multifamiliares grandes, que este ha sido un edificio de 15 pisos, 16 si no me equivoco, es su cisterna, el sistema de abastecimiento que ha sido por presión constante. Dentro del cisterna está considerada el agua potable doméstica, que es el agua que viene desde la red pública, ¿no? Y se utiliza para abastecer a los aparatos sanitarios, y el agua contra incendio. Está bastante grande esta cisterna de agua contra incendio porque ha necesitado rociadores en su sótano. Entonces se ha destinado una pequeña área, según mi criterio, una pequeña área, porque yo considero que debería ser un poco más grande para que entre también un equipo electrógeno. Pero todos los diseños que uno haga con el BIM va a depender del uso BIM, ¿no? ¿A qué me refiero con el uso BIM? En la Guía Nacional BIM, si no me equivoco, está definido para qué vas a utilizar el modelado, para qué vas a utilizar el BIM. Puedes utilizarlo solo para ver cómo va a quedar, o sea, el modelo, puedes utilizarlo para coordinación, puedes utilizarlo solo para generar planos, solo para generar metrados. Si no me equivoco, son como 18 usos BIM que... A ver, por acá. Y estos usos BIM van a permitirte delimitar lo que estás haciendo. No lo tengo a la mano, pero a eso me refiero. Aquí está el isométrico de cómo está el sistema de agua a presión constante, el sistema de agua contra incendio, y este es un pozo sumidero para el rebose de la cisterna. Aquí faltan las rejillas, la rejilla que debe ir atravesando todo esto.
pero se ha considerado sumideros. Todo tiene que estar según reglamento, ¿no? Por ejemplo, que el rebose de la cisterna esté a 5 centímetros del nivel de piso terminado. Que el diámetro sea de 6 pulgadas, ya que esta cisterna es de un volumen ya definido, y ya les he mostrado los anexos según eso, ¿no? Aquí están las visualizaciones de las bombas a presión constante, como deben presentarse, en una vista en planta y vistas en secciones, y como apoyo una vista isométrica del sistema de alimentación. También la misma situación con el sistema de agua contra incendio, una vista en planta, vistas en secciones. Este ha sido un hotel, el último que he visto el mes pasado, y que está con un sistema a presión constante. Y claro, acá hacerles la acotación de que comúnmente uno desarrolla todo el sistema según el aparato más desfavorable, pero vamos a utilizar otra manera de hacerlo, calculando cada tramo de tubería. Aquí hay piscinas, esta es una piscina olímpica, 2 piscinas olímpicas. Esta es ya una piscina unifamiliar, que son bastante pequeñas. También, como siempre, los detalles se presentan en una vista en planta, vistas en secciones, y aprovechando la parte del Revit, una vista isométrica. Viviendas unifamiliares e instituciones, ¿no? Este es un centro, es una infraestructura hospitalaria, la cisterna de una infraestructura hospitalaria. Es decir, aquí está la parte del agua dura y agua blanda que comentaba. Entonces, esto sería la primera sesión. Lo que les voy a mostrar ahorita es lo que se va a desarrollar. Se va a desarrollar esta institución educativa. Tengo entendido que ya lo están desarrollando el arquitecta Chen Yi. Les he enseñado a modelar este módulo y los otros se están repitiendo, ¿no? Entonces, vamos a empezar en la siguiente clase con la parte del sistema de abastecimiento. ¿Qué me están escribiendo? Una cisterna deberá tener preferentemente más área en planta que profundidad, o es indistinto. Es indistinto la parte de la proyección de la cisterna, va a depender de múltiples factores. Por ejemplo, el tipo de suelo, el espacio, la ubicación. Por ejemplo, si este es el ingreso, a los arquitectos no les gusta que pongas acá, ¿no? Cerquita. Ni la cisterna ni el tanque elevado, prefieren llevarlo para atrás. Cosas así. No quieren que ocupe mucho, pero el terreno no es favorable, entonces sí va a tener que ocupar una gran área. Es indistinto y ya depende de la coordinación con la parte arquitectónica. Una vez que coordines con la parte arquitectónica sobre la ubicación, recién coordinas con la parte estructural sobre si va a funcionar, ¿no? Sobre, por ejemplo, si proyectamos acá una cisterna y su tanque elevado, y tiene edificios, pabellones en la CISA, ¿no? Pabellones que tengan 5, 6, 7 niveles y quieres proyectar cisterna, tanque elevado, entonces te va a salir un gran tanque elevado. Y entonces la parte estructural tiene que evaluar si eso va a funcionar o no.
comúnmente no, si es tan grande. Pero me voy al hecho de que todo eso se coordina previamente con la parte arquitectónica. Lo dice por el tema de la constante renovación de agua, ya que a más profundidad el agua nueva que ingresa a la red con el agua almacenada se mezcla al estar en constante movimiento. Y es que aquí date cuenta de una situación. Cuando calculamos la dotación, se calcula la dotación diaria, es decir, un promedio estimado del agua que va a ser utilizado durante un solo día. Entonces, es por decirlo así, irrelevante. Podrías hacer sobre el nivel de piso terminado, bajo el nivel de piso terminado, depende de la bomba, depende de la ubicación, de la vista que quiere el arquitecto. O sea, hay varios factores que hay que analizar y lo vamos a analizar en este colegio que tiene 2 pisos. Gracias. Entonces, si no hay más comentarios, nos vemos en la segunda sesión, donde si pueden tener un AutoCAD, sería importante, para que primero lo manejemos por AutoCAD y después por Revit, porque hay una característica básica en las instalaciones sanitarias, me parece importante mencionarla, que no hay que regirnos solo a un diseño, o sea, no es que sea algo definitivo y ya, sino que cada uno puede tener su propio criterio y si lo puede justificar mejor. Pero siempre hay que hacerlo con criterio. Entonces, me parece que ya damos por terminada la sesión.